Profe, Sí, ese nos tocó al grupo 10. sí, por eso empezamos con el grupo 10. Ah, perdón. Eh, la verdad, a mí personalmente me recostó, pero Ujú. ¿será vejiga? A ver, porque, o sea, antes de diagnosticar qué órgano es, qué tejido pudieron reconocer, o reconocieron si el órgano tiene capas, no tiene capas, si es un órgano tubular, macizo. Reconocemos que es un órgano tubular. Tiene un epitelio cilíndrico simple y por debajo tiene la lámina propia. ¿Sí? ¿De qué? Ahí, sí, todo esto ahí serían eh, las células del epitelio, abajo la lámina propia, y no sé si está bien la muscular de la mucosa. ¿Vos estás viendo ahí una capa de tejido muscular? No. Más, ¿O qué es lo que no, estás viendo? no, no. Es conectivo denso, me parece. Si es Sí, vejiga, tendría o sea, la mucosa con el urotelio propio, el epitelio de transición, la lámina propia, la muscular y la serosa, o sea, de Bien, manera general. claro, si fuese vejiga. ¿Y están viendo eso Claro, acá? Es confuso igual. no. Parece cebo estratificado. Sí, a ver en qué, Ah, por a los ver núcleos, digo. en qué región querés marcar. ¿Saben cómo anotar? Fíjense. Ah, O sea, hay en varias partes, pero marqué una partecita nomás. sí, igual fíjate que toda esta región acá, Sí. O es como si hubieran cortado, como si fuera, no sé, cilíndrico estratificado, no sé bien. ¿No es de transición? ¿se acuerdan cómo se ve el epitelio, el urotelio? ¿Qué células características tiene el urotelio? Son como un sombrerito, la parte que va hacia la luz, la Sí, cara total sería. Células de cúpula, en cúpula, ¿sabes? claro, Eso, cúpula o un paraguas. la, ¿Y ven esas células en el epitelio que estamos viendo acá? no, No. no Entonces, sé, no. descartamos que sea urotelio, entonces. ¿Sí? Claro. Y otra cosa, bueno, se ve si en unas regiones se ve como un epitelio cilíndrico simple y en algunas regiones se ve como pseudoestratificado, pero es porque aparecen esas celulitas del epitelio en la zona basal que le da apariencia de pseudoestratificado en algunas regiones. Que ven en el estroma de este tejido, de este órgano, que sea llamativo o que sea, no sé, algo característico. Me dijeron que tenía una lámina propia de tejido conectivo, pero no me dijeron si era laxo, denso. Es laxo porque presenta nucleocitos. ¿Cómo diferencian ustedes un tejido conectivo laxo de Mm, un denso? Para mí es denso porque veo más fibras que núcleos. Sí, Bien, por el tema de la coloración también. Las colágenas, por ejemplo. Claro, más, Están más más predominantes. eosinófilas. Claro. bien. Y con respecto a la coloración, ¿esta Eosinófilas, región es igual que el resto del tejido conectivo? Estas no, es como regiones. más, más fuerte el color, más Eso eosinófilo. sería, claro, la circular interna, puede ser. ¿Qué tejido? No me digan nombres de túnicas porque descartamos que era vejiga. Claro, ¿Qué tejido podría ser eso que yo les marqué? músculo, de la mucosa. Muscular,
Tejido muscular. No hablemos de túnica si no sabemos qué órgano es, ¿sí? No cometan Bien. ese error de mandarse a decir nombres de túnicas, si no están seguros del diagnóstico, porque si no, si esto supongamos no tiene nada que ver con tubo digestivo, que es el órgano que más estructurado está en túnicas, van a cometer el error de decir el nombre de un órgano que no es, y ahí se puede empezar a preguntarles para ver realmente qué es lo que saben y qué es lo que no. O sea, se están ayudando a hundirse más. ¿Se entiende? Si no están seguros del diagnóstico, no digan nombres de túnicas. Yo les pregunté qué tejido es, no qué túnica o qué capa. ¿Sí? Presten atención también Genial, profe. a la pregunta. Sí. Puede ser Entonces, también que sea como una invaginación, ¿una qué? como una invaginación. ¿Qué porción? A ver. No sé qué es lo que estarías viendo como imaginación. Eso, no tiene que llevar el micrófono. Esa ¿Qué, qué, parte qué sería todo esto que se ve acá? es una luz. Una luz. Y acá abajo, todo esto, Otra luz. También otra luz. otra No luz. tenemos una foto de este preparado con menos aumento, Nati, ¿no? En el Atlas. Eso iba a preguntar. Sí, Capaz que creo que sí, dice pero me menos pareció que dos. iba a ser más fácil diagnosticarlos con más o menos. Pero bueno. Digo, Pero acá, Tus esta región que les alumnas, pregunté profe. antes. Quiero ver qué tejido, si reconocen qué tejido es uno de los tejidos básicos. De acuerdo a la tinción que tiene, las características que ven. ¿Qué tejido les parece? ¿Puede ser conectivo denso, profe? Tejido muscular, no sé. Fibra muscular. Claro, yo lo que principalmente veo es un epitelio seguido del tejido muscular. Claro, ¿se ve tejido conectivo o Ah, no? puede ser vesícula Como seminal. entre medio de las fibras, pero no. El tejido conectivo está como entre medio de fibras del tejido muscular y del tejido epitelial, pero no está bien diferenciada la capa. Está bien. La capa en realidad de tejido conectivo con fibras de muscular está diferenciada de lo que es epitelio. Eso sí, ven la Sí, pero entre las diferencia. dos no tanto. Entre Entre muscular y conectivo y conectivo no. muscular, claro, entre conectivo y muscular ven mezclado. ¿Y qué órgano ustedes se acuerdan que tenía un estroma fibromuscular característico? Próstata. ¿El útero? No, alguien, otra más dijo. No, Yo vesícula dije seminal. próstata, pero Parece que es seminal. fuerte, no. Ahí la que lo dice bajito como con miedo. Sí, Sean valientes. hay alguien que dijo bien bajito pero no se escuchó. Yo dije No es vesícula seminal. No. no, es ureter, próstata, dije yo. Pero de Justo bien, próstata. sí, ¿Qué es pro. próstata? Sí. Uréter no, ya habíamos descartado que no estamos viendo Ah, es urotelio. urotelio. ¿Sí? Próstata tiene un tejido conectivo fibromuscular que es característico nada, de ese órgano, que no lo van a ver en el, ¿cómo es? En el estroma de otros órganos asimilar así, con tantas fibras musculares. ¿Sí? Aparte no se ven las luces acá, el tipo de epitelio, les va indicando a qué sistema por ahí pertenece. No estamos viendo túnicas, entonces no Quería estamos las viendo concreciones. Yo quería ver las concreciones. Para no mí, siempre o van sea, a ver yo, las congresiones. claro, por eso, yo siempre lo relacionaba con eso, o sea, como eso puntual para diagnosticar. Pero bueno, ya no lo hago más, lo prometo. No, esto, ese es un error porque la próstata va a tener concreciones y una próstata de un adulto mayor, pero Claro. no todos los preparados de próstata van a tener concreciones. Es más, creo que de los de la cátedra, de los que tenemos en el Atlas, no tienen concreciones ninguna. Sí, los de los Atlas virtuales. No, los nuestros no tienen ninguno. Gracias por el dato, profe. Una ayuda a memoria. Eh, bien, eh, esa por ahí son qué sé yo, cuando confundieron con vejiga, primero piensen qué tiene vejiga, qué tipo de epitelio es, que también el epitelio de vejiga es súper característico, igual que el de los uréteres, y que es diferente a este epitelio que estamos viendo acá. ¿Sí? Bueno, profe. Este otro.
Ese tampoco teníamos muy claro de qué es. Nos confundía eso que estás en el medio. Y justo eso es de una de las estructuras que te orienta más al diagnóstico. Profe, Ovario. ¿eso puede ser un glomérulo o nada que ver? No, No. ¿No es ovario eso? No, ¿Qué les parece que es? O sea, no digo de órgano, sino que es esto acá que digo redondea. ¿Qué parece ser? parece una célula gameto. Ay, no sé cómo decirlo. Una No sé si es célula, sí, una espermatogonia o... le mostraríamos una espermatogonia y con No, las núcleos espermatozoides son alrededor. como más finitas en el preparado. Bueno, mi propia forma para identificarlas. No, las células que son de sostén, no me acuerdo. A ver, ¿ustedes ven espermátides acá alrededor? ¿O No, 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 Sí. no sé, No. ¿puede ser espermatogonia? no. 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 ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es esta forma? ¿Qué forma tiene? ¿Qué tiene llamativo? Ay, no sé. ¿Una célula de Eh, Sertoli? No, Observa bien el No. nucleolo, profe. Está Tiene bien un nucleolo tenido. prominente. bien. Célula deserta. ¿no? No. No, ¿Qué no le pongan células? nombre. Piensen que es. Todos al recuperatorio. ¿Qué células tienen en general? ¿Qué células tienen ¿Puede ser una núcleo neurona, profe? nuclear? Bien. Bien, vamos. El único que no se fue al recuperatorio. Lo Está estaba pensando, filmado. pero no me anima. Está filmado, profe, ¿eh? Ah. entonces, Es una neurona. Sería un soma neuronal. Y Claro. lo que está alrededor serían las células que te ligan. Está el soma neuro. A ver, esperen que yo no tengo acá para dibujar. No sé ni dónde tengo las cosas. A ver opciones. Anotar acá. Tienen. Lo que está en verde es el soma. Ah, yo le borré. Ah, bueno, esto que estoy marcando yo es el núcleo y eso del centro, ahí sería el nucleolo. Esto de afuera es el soma. ¿Sí? ¿Se entienden las tres estructuras? Encima tengo un poco grueso el lápiz, pero bueno. Ahora Sí. lo voy a... Pero sí quedó claro. Bueno, y ahora si ustedes miran, ¿alguien se anima a decir, o no es que a arriesgar, ¿alguien tiene alguna idea de qué es este preparado? ¿O qué ¿Sería tejido un es al menos? ganglio? Ah, porque están los cuerpos bien marcados y después podemos reconocer fibras. Va, me parece. Podría ser un ganglio. No. Es una Igual neurona. Dijimos que era ¿qué una tejido neurona. es? Nervioso. Tejido nervioso. Bien. y eso, Ah, claro, yo me refería al ganglio simpático. A ver, acá lo que yo les marqué, bueno, eran los somas neuronales y tracé una línea, no sé si se dan cuenta que hay como esta zona de acá, esto, ¿es igual a esto? No. Bueno, o sea que ahí ya lo que podemos ver es que hay dos áreas. Diferente tejido. Diferente estructura. Puede ser el tema del Puede ser médula ventrículo. espinal. No, es Pues algo el- de... Perdón, ¿Cómo? ¿puede ser lo de ventrículos y el conducto central? O algo así. No, acá no, primero que no hay ningún conducto. Claro. Acá tenemos, fíjense en qué estructura es esta. Acá. ¿Qué son todos estos? Todos estos. Y esta como esta división. Profe, ¿no puede ser la barrera hematoencefálica? No. Igual, Igual, el sistema nervioso No no sé, es los un que dicho son órgano, bien redonditos pero no son linfocitos, ¿no? no. No Eso les puede iba a ser decir, axones. todavía nosotros a ver, de nervioso vamos a ver solamente tejido.
Sí, lo importante es que No. aprendan esto. No van a tener que, o sea, nosotros no vimos sistema nervioso donde tienen que ver órganos, ¿sí? Después vamos a aprender a reconocer de acuerdo al preparado, pero lo que tienen que poder distinguir el tipo de tejido. Este es uno de los 4 tejidos principales, que es tejido nervioso. Entonces, que no puedan decir qué es, nadie se imagina, nadie, no hay ningún precursante, por ahí alguien que sepa de qué tejido podemos ser que estemos viendo, qué órgano, perdón. Profe, ¿puede ser cerebelo o no? Bien, Bien. bien, exactamente. A ver, en el parcial no le vamos a pedir que digan que es cerebelo porque, como les digo, todavía no vimos nosotros sistema nervioso, pero sí tienen que saber que esto es un tejido nervioso. Eso sí es importante, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo estoy viendo una diferencia entre los somas y, o sea, en una parte que hay mucho núcleo y en la otra parte que hay pocos núcleos. El cerebelo está organizado en la sustancia gris en 2 capas. Tenés, estas son las células de Purkinje, que hacen como, están en medio de lo que va a ser la zona granulosa y la zona molecular de toda la sustancia gris. Y después está la sustancia blanca, que en este momento no lo vemos. La sustancia blanca por ahí es más difícil de diferenciarla porque no tiene, justamente como sustancia blanca, no vamos a ver somas neuronales. Pero esto es como bien característico de lo que es cerebelo, de la sustancia gris que está organizado en la zona granular, en la zona molecular y las células de Purkinje, que son neuronas, separando, actuando como de divisorio entre las 2 zonas, ¿sí? Ok, Las de Purkinje son esas células grandes, esas neuronas grandes que les marcaba Eugenio. bien, esos círculos grandes. ¿Sí? Entonces, a ver, como yo les decía, no es que tienen que decirnos que esto es cerebelo, pero sí que es tejido nervioso. Eso sí es, digamos, es Importante. importante. Igual que tampoco le podemos decir nosotros cuando le presentemos esta imagen, decirle este es cerebelo, porque es darle la respuesta qué tejido es. ¿Sí? Acuérdense que Ahí en lo este que primer parcial tenemos que entra. identificar es los somas neuronales, ¿o no? No hay mucho Exacto. más que podamos saber. Claro, Claro, de pero bueno, identificar. decir tejido nervioso, que son sumas neuronales, exactamente. Profe, A ella les puede perdón. preguntar sobre la estructura de la neurona, cosas básicas de tejidos nerviosos. Profe, perdón, ¿podría volver a marcar qué son esos puntos? O sea, las neuronas sí, del cuerpo, del soma y todo eso, pero lo que está hacia la izquierda, ¿qué sería esa zona? Esos puntitos. ¿Qué zona? Lo que está bien basófilo sería. La Claro, capa lo más basófilo. glomerular. Ah, bien, capa glomerular. Y lo que está más hacia la derecha, le decimos Molecular. zona molecular, ok. Ah, Y la capa eso, ah, bien, la glomerular, la capa de las células de Purkinje y la molecular. ok, bien. Eso es lo que, o sea, cómo tendríamos que describirlo si nos No, ponen ese preparado. no porque esas son las capas del cerebelo, de cómo está Ah, estructurada bien, la propio del sustancia gris cerebelo. propia del Ok, cerebelo, lo que nosotros no hemos visto sistema, o sea, no vimos los órganos del sistema nervioso, vimos tejido nervioso. Acá lo que se bien, tiene que reconocer qué tipo de tejido básico es conectivo, es nervioso, es muscular, es epitelial, eso. ¿Sí? ok, gracias. Acá no se llega a diagnóstico de órgano porque no hemos visto este órgano, solamente se llega a diagnóstico de tejido. ¿Y esto, profe? ¿Se ve el mouse? No. No, tenés que dibujar porque no vemos todos. Esto, a ver si me pinta. No entiendo. No, no me deja pintar. Donde tenés que ir más opciones a anotar. O... Ay, y de hecho, hoy pude con mis compañeros y no sé por qué no me deja. No, no me deja. Bueno, la parte, no sé cómo mostrarte, pero hay una parte, en la parte superior de la imagen, hay donde están todas la parte glomerular, hay una imagen que es como una pirámide que tiene 3 núcleos que lo habías marcado hoy y nos marcabas como que era importante eso por algo, por eso ¿Esto? no, ¿cuál? Sí, esa.
Pero eso no es una cosa sola, son varios núcleos. ¿Y lo habían marcado por alguna razón? Por eso quería preguntar, pero por ahí nada que ver. No, yo no lo marqué, tal vez corriendo, No, no se marcó solo, está bien, está bien. pero no. Profe, una consulta. ¿Puede ser que en el Sí. soma, esas partes medias basófilas también sean los corpúsculos de Nissl? ¿O no se alcanzan a ver? No, no los vas a ver con esta tinción. Ah, está bien. Bien. Pasamos al siguiente. Sí, profe, este nos tocó a nosotros. Es un nervio periférico, se trata de tejido nervioso. Podemos ver las vainas de mielina, ahí las dibujo, de los axones. Entre ellas vamos a ver lo que son los nódulos de Ranvier, que son estos espacios amielinizados, y podemos ver también los núcleos de las células de Schwann, que son las que forman la vaina de mielina en los nervios periféricos. Esas son las Bien. cosas que debemos identificar. ¿Y qué tipo de corte tiene este nervio? Es un corte longitudinal de nervio. Bien. ¿Todos pudieron identificar bien? Todo lo que marcó la compañera. Sí, profe. La mielina es la que se tiñe de blanco, entonces, o sea, que no se tiñe. Claro, Cuando porque la mielina filtran se pierde. lípidos. Claro, En es las- lípido, entonces se pierde en los pasos del preparado, ¿sí? Lo que es este espacio que se ve acá, lo que vemos acá, el núcleo de las células de Schwann y su membrana. Buenísimo, gracias. ¿Y esta? Y esa, Este también es un tejido, es uno de los tejidos, no hace falta, no hay que llegar a diagnóstico de órgano. esa hueso esponjoso. A ver si puedo. Acá vemos los osteocitos, si no me equivoco, la osteona. Ahí se ven, estos son los eritrocitos. Y esta creo que es osteoblasto, pero no estoy segura de eso. Los blastos son ¿Cuál? esos. Los del ¿Cuáles? costadito, los que marcaste últimos, Pau, son los osteoblastos. Eso. Estos. Ahí estamos. Ahora, hoy vos dijiste ostiona. ¿Estás viendo una ostiona acá? Acá, Eh, esa. Bueno, estoy haciendo porque ahí voy. Vos dijiste hueso esponjoso, si yo, perdón, que justo tuve que decirle, pero hueso esponjoso. Sí, ¿Vas a ver ostiona, hueso esponjoso? claro. Es un osteoclasto, porque también es bastante grande. entonces, ¿Cuál? ¿qué tejido? O sea, es hueso. Es hueso esponjoso, claro. Estaba bien, hueso esponjoso. Ah. Pero dijiste veo una ostiona. ¿Y no es osteona? ¿Qué es eso? Eso es un osteoclasto, como dijo la compañera recién. Está bien, está bien. Estaba bien que estos son osteocitos, porque están dentro de lo que es la matriz ósea. Estaba bien esto, pero esto es multinucleado, una célula multinucleada bastante prominente, se encuentra sobre la superficie del hueso. ¿Sí? ¿Dónde encontramos las osteonas? ¿Dónde están descritas? ¿En qué En tipo el de hueso hueso? compacto. En el hueso compacto, exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos con la otra? Otro grupo. No sé si alguien tenía una pregunta, no escuché bien. No. Ah. Esto. ¿A qué grupo le había tocado esto? ¿Grupo 8? Grupo 8. Sí, profe, esa nos había tocado a nosotros y estuvimos hablando y concluimos en que era lengua. Bien, ¿por qué dicen que es lengua?
¿Por las capas, profe? O sea, ¿Qué capas? ¿Me Cuando podrías ustedes, describir cómo estás? claro, cuando ustedes vayan a decir que con seguridad o cuando se arriesgan, cuando hacen un diagnóstico, cuando ustedes les preguntamos por qué, bueno, no es por las capas, porque hay muchas capas, hay muchos órganos con capas. Tienen que pensar qué es lo característico de ese órgano que a ustedes les hace saber que eso supuestamente es lengua y no es, no sé, duodeno, por decir algo, ¿sí? ¿Qué es lo característico del preparado de lengua que va a hacer que no se lo confundan con ningún otro? Entonces, cuando uno les dice, bueno, ¿por qué eso es lengua? Lo que tienen que responder es eso, bueno, porque tiene esto, esto y esto, que no lo vamos a ver en otra estructura, ¿sí? Eso para todos los preparados. En general, cuando uno hace un diagnóstico, cuando se les pregunta por qué es tal cosa, justifiquen con lo que es exclusivo, con lo que es característico de ese órgano. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno, entonces ahora ustedes dijeron lengua. ¿Por qué pensaron que eso es lengua y no es, no sé, cualquier otra cosa? ¿Qué es lo que los hizo darse cuenta que es lengua? Por las papilas. O sea, en el epitelio vemos las papilas. O sea, Bien. Eso es algo que no va a haber en otro lado que no sea en lengua. Bien, pero eso ¿Qué que más? marcaste ahí justamente, Hay unas cosas. Ay, sí, fui yo la que marcó. En la imagen derecha, bueno, lo superior esa que marqué es estrato córneo, que es el que le sigue al epitelio estratificado. Y después en la imagen izquierda marqué una papila que, si no me equivoco, es del tipo filiforme, que es lo que nos hizo decir es lengua. esa porción que marcaste justamente no es la papila, Mm, en la imagen izquierda más grande. ok. Está bien que vieron lo que dijeron de que el epitelio, vieron las estructuras que forman, que son las papilas, pero ¿cuál es la papila? ¿Cuáles son las papilas? ¿Qué forma tienen? Profe, la papila sería lo de abajo de lo que marcó mi compañera. A ver ¿Esto si Claro. lo qué puedo es? marcar. No, esa fui yo. ¿Eso qué es? Debe tener una papila o no. esa sería una papila fungiforme. ¿Qué tipos? ¿Se acuerdan qué tipos de papilas hay? La filiforme, la fungiforme, las calciformes. Ah, caliciforme. Sí. Caliciforme. Y los foliados. Ah, está bien. Bueno, bien que describieron cómo era el estrato córneo, que el epitelio es estratificado, dijeron de las papilas, que es lo característico de la lengua. ¿Y qué otra cosa tiene característico lengua que no lo vamos a ver en otro preparado? Que ven eso y dicen esto es lengua. ¿Cómo? El músculo estriado, digamos, se podría decir. O sea, yo Bien, primero que todo es por las papilas, y que creo que ahí arribita en marrón lo marqué, por el otro sería como estrato córneo, que después cuando se habla, bueno, primero y principal, las papilas son las que están del lado dorsal de la lengua, y solamente, o sea, están las papilas filiformes, que son esas arribitas como las puntiagudas que se ven ahí en la parte dorsal, y después están las fujiformes, caliciformes y foliadas, que son las que tienen los corpúsculos gustativos, que es lo que mayormente abarca el epitelio, digamos. Pero bueno, eso no se ve acá en esta imagen, el corpúsculo gustativo. Bien. Y el músculo estriado, que es lo que más se observa. Claro, la cantidad de músculo estriado en todas las direcciones, que está en las 3 direcciones, eso es característico de lengua, ¿sí? No lo van a ver en otro preparado, esa cantidad de músculo estriado en las 3 direcciones, ¿sí? Las direcciones serían longitudinal, transversal y Circular. circular. Gracias. Bien, ¿y el epitelio qué tipo de epitelio es? Plano estratificado. Bien. ¿Y este? ¿Qué tejido es?
¿Cartera o violino, profe? ¿Cómo, por qué? ¿Cómo sabes que es cartílago violín? ¿Por qué te indica que Porque es cartílago? se ven esas celulitas, son características. Claro, los condrocitos organizados en grupos. Claro. ¿Alguien me puede marcar? ¿Cuáles serían? Cuando están organizados en grupos, eran grupos isógenos. Sí. Tiene una parte que es territorial, matriz territorial y matriz interterritorial, algo así, tengo entendido. Bien. ¿Y qué características tiene ese tejido cartilaginoso hialino? Cartílago hialino. En cuanto a la matriz. Tiene un alto porcentaje de agua, 60% por ahí. Y de proteoglucanos, la matriz extracelular. Y las células con trocitos. Acá lo que no sé si se puede observar son eso que decía la compañera con esta tensión, que sería la matriz capsular, que es lo que rodea el condrocito, después la matriz territorial y después la matriz interterritorial. Sí, no es tan fácil distinguirlas en algunas, pero en algunos grupos Claro. capaz acá depende de cómo están los grupos isógenos y se ven bien. Igual eso no es algo que se les va a pedir marcar la matriz territorial, la matriz interterritorial, ¿sí? Y acá, Pero sí, ¿qué tenemos que saber, digamos, distinguir los condrocitos, los grupos isógenos y qué más? y saber de qué se trata el tejido cartilaginoso, o sea, qué características tiene, cómo son las células, cómo es la matriz, tiene mayor contenido celular o de matriz, todas las cosas del tejido básico. ¿Sí? Porque de la teoría se les puede se les va a preguntar, no solamente reconocer que es un tejido cartilaginoso, sino qué características tiene ese tejido, que aunque no las vean, tienen que saberlas. ¿Sí? Y este grupo 7. 7. Esa era nuestra Vemos a parte. esta primero. Sí. Es un órgano tubular y concluimos con que era vejiga. Bien, ¿por qué? Bueno, porque tiene el urotelio, que son las células en cúpula. Pudimos distinguir venas y se ve la capa mucosa muscular. Y también vimos linfocitos, como para agregar algo más. No sé Sí, si- igual linfocitos todavía no hemos visto. Pero teniendo eso en cuenta, ¿no podría ser también uréter, por ejemplo? Porque faltaría como poder ver bien la totalidad del órgano para poder decidir si es vejiga o uréter. Ambos tienen urotelio y capas. Exacto. Podría ser cualquiera de los dos, ¿sí? Se sabe que es de un órgano, o sea, que es del sistema urinario y que puede ser vejiga o uréter, pero no se puede discernir cuál de los dos. Claro, pero bueno, nosotros tiramos por uno, pero sí pueden ser los dos. En realidad sí, parece más vejiga, la luz es más grande, pero si tuviéramos solo esa imagen, uno puede parecernos que es más vejiga, pero nos faltaría dar como un paneo general para poder definir si es vejiga o uréter. Pero está bien, digamos. Lo bueno es que reconocieron el urotelio, que es lo principal que deberían reconocer cuando ven uno o el otro, uréter o vejiga. ¿Sí? Profe, ¿y eso que está ahí donde tenía el mouse recién? Ahora se fue. No, lo que está más sobre eso. Todo una vena. Una vena. Ah, bien, gracias. Que también que tiene endotelio, que es epitelio plano 5, como para agregar también. Bien, y este tejido que está acá, ¿qué es? Está debajo urotelio.
tejido conectivo laxo. No sé si algún compañero quería aportar algo más, si me olvidé de algo. Debajo del urotelio entonces tejido conectivo laxo por la cantidad de núcleos. Siempre debajo de un epitelio hay tejido conectivo laxo, que lo nutre. Bien, gracias. Pero ese siempre, siempre no hay excepciones, no hay conectivo denso. Sí, como, bueno, la próstata fue uno de los que vimos que tiene tejido conectivo denso. Siempre va a haber un tejido conectivo que lo nutre, eso está muy bien. A ver, puede ser que sea laxo o denso. Gracias por la aclaración. Profe, Porque acá en realidad esto vamos viendo, si bien vemos muchos núcleos, también hay mucha densidad de fibras. Pero bueno, vejiga es conectivo laxo. esta parte, hacia esto. Profe, eso que marqué ¿Hacia en la izquierda o hacia amarillo la derecha? dentro Ah, de la arteria, ¿es un linfocito o no? Ese. sí, y no es una arteria igual. Fíjate que tiene una Arteria, sí. arteria tampoco, tiene una única capa de epitelio que es se llama vena. endotelio. Sí. Es una vena, sí. Acá lo que está en amarillo, ¿qué les parece que es? Por la tinción y por los núcleos de la célula. Muscular, dijimos Una nosotros. capa muscular. ¿Tejido muscular de qué tipo? Liso. Liso, bien. Perfecto. ¿Y esto? Y eso, dijimos que era ovario. Esa es la zona de la corteza en donde se encuentran los folículos, y esos son folículos primordiales porque tiene la capa de epitelio plano simple. También vemos dos capilares y está todo rodeado por tejido conectivo laxo, y es un órgano macizo. ¿Y cómo está organizado ese órgano? En corteza y médula. Sí, hablen siempre de afuera hacia adentro, o sea, está rodeado por una cápsula y hacia adentro Claro. se divide en corteza y médula, ¿sí? Está bien. Pero bien, justo les había tocado que ovarios fuimos viendo antes de empezar. Perdón, Entonces- no sé si el ovario era un órgano macizo, ¿verdad? Sí. Sí, Ah, sí, bien. sí, no es todo. Este es grupo 6, creo, o 5, no me perdí. 6. No sé quién es el grupo 6. Sí, profe, con las chicas concluimos en que era urinario. Estamos viendo la parte de médula donde están los corpúsculos. Hay 4 corpúsculos renales. ¿Y los corpúsculos están en la médula? ¿No están en la corteza La los corteza, me corpúsculos? parece, sí. Ah, perdón, sí, sí. ¿Cuáles serían los corpúsculos? ¿Me puedes marcar? Sí, me anda medio cortado. Ahí si quieres lo marco yo. Dale, dale, por favor. Dale. No sé si ahí se ve. Ahí se ve. Bien. ¿Qué, Bueno, y después los dos más abajo. qué estructuras tiene ese corpúsculo o cómo está estructurado? Por la cápsula de Bowman y el glomérulo. Y el glomérulo, ¿Y qué más? Y también podemos ver túbulos contorneados alrededor, tanto distales como proximales. ¿Me puedes marcar alguno? No sé si habíamos dicho estos, los que estaban Sí. por acá. Ese que marqué recién es el distal porque tiene las células más bajas y más luz. Bien, igual cuando describan, traten de hacerlo más fluido. O sea, ustedes acá definieron que es urinario porque ven los glomérulos. El glomérulo tiene la cápsula de Bowman que tiene 2 capas. ¿Qué es lo que hay en el interior del glomérulo?
Si tiene un polo o dos polos, cuáles son, cómo se verían, por qué no los ven. Los túbulos que ven, qué tipo de tejido tienen, tapizando esa luz. Sí, tienen que hacer todo el versito de la descripción, más que tirar palabras sueltas. No está mal lo que venían diciendo y marcando, pero una cosa es que tengamos que estar sacándole con tirabuzón las palabras sueltas y otra cosa es que ustedes describan la imagen que están viendo. ¿Sí? No sé si querés preguntarle algo de UGD o sí. No, eso, importante aclarar eso, que por ejemplo, cuando empezaron con urinario, bueno, ¿cómo está compuesto el corpúsculo renal? Cápsula de Bowman, ¿no? Bueno, la cápsula de Bowman tiene dos capas, una parietal, una visceral, que no es solamente la cápsula de Bowman, ¿qué más tiene? Capilares, tenemos una barrera, ¿qué barrera está ahí? La barrera de filtración. Bien, bueno, ¿cómo está constituida esa barrera? La barrera de filtración glomerular, ¿cómo está constituida? ¿Qué más? Hay muchas cosas para decir de riñón, sobre todo lo que es corteza. Claro, Bueno, el aparato por eso, extragranular también, mácula Bueno. densa. Por eso, todo eso es cuando tenemos que describir, pero la descripción tiene que ser estructurada en un orden, empezamos a describir una estructura, ¿sí? La idea de la clase de repaso es eso, que vayamos puliendo todo eso para cuando llegue el parcial, que no sea así un tire y afloje, porque digamos no sirve el tire y afloje. Ustedes tienen que poder decir y describirlo una vez que están seguros de lo que es, como de manera fluida, ¿sí? Profe, entonces, nada, porque me confunde un poco. Primero, o sea, describimos lo que observamos y a medida que lo vamos diciendo aclaramos que es teórico o no. Porque, por ejemplo, la mácula densa y todas esas cosas o la barrera, como que no es algo que puede decir, bueno, está acá o está acá, o señalar, sino que No, digo, no. se observa tal cosa y Hay de ahí voy muchas- sumando. Hay muchas estructuras que vos no vas a poder distinguirlas en Claro, el preparado por la tensión o porque justo en el corte no las ves o por lo que fuere. Por ahí si uno hay un corte de ovario y justo hay folículos primarios, no quita que uno no pregunte, no sé, por el antro, qué sé yo, no sé, claro, sí, o sí, por lo que fuere, digamos, o por el cuerpo lúteo. Pero lo claro. que sí tiene que ser y hay veces que ustedes hay preparados que de una van a poder decir, porque uno cuando aprende a identificar lo que es el corpúsculo renal, el glomérulo, vos ves eso y decís es riñón. Eso van a decir, bueno, este preparado es riñón porque está el corpúsculo renal, que es patognomónico, está solo en riñón y no tengo ninguna duda. Hay preparados que son un poquito más difíciles, supongan que les toque, no sé, cerebelo, que ustedes vean que es tejido nervioso. Pero igualmente, cuando uno reconoce una estructura, después la empieza a escribir. ¿Sí? Lo importante Bien, es que la información esté ordenada. bien, genial. Gracias. Además, supongamos en esta Profe, imagen, ustedes pueden describir lo que están viendo los glomérulos túbulos, pero también pueden decir, bueno, yo sé que es riñón, y el riñón está organizado de tal forma, como les sea más fácil a ustedes, pero que sea algo organizado y coherente también. Entonces, el riñón tiene esta estructura, empiezan de afuera hacia adentro, o describen bien organizado lo que están viendo únicamente. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Esto, que tiene todos los núcleos alrededor, digamos. ¿Y qué pareciera hacer eso? ¿Alguien que pueda ¿pueblo ayudarme? con torneo proximal puede ser? No, yo diría distal, por las células son más bajas, pero no. Claro, ¿qué pareciera ser esa luz? Que está tapizada por qué? Por epitelio cúbico simple. Por un epitelio cúbico. Y todos esos puntitos son los núcleos. Sí. ¿Sí? Por eso es el túbulo contorneado distal tiene las células más cúbicas bajas y el proximal sería como esto. Los proximales un poco cúbicas más altas, más o menos. O esto. Como más gorditas son, como más... Claro. Sí. Y también los proximales tienen en la luz, como a veces se ve como esto, como sucio, porque se ve contenido, igual que esto. Y la distal se ve más limitada o más regular la luz también. Claro, y más limpia, porque las células del tejido del túbulo contorneado proximal tienen mayor actividad que del túbulo distal.
¿sí? Ah, Pues también buenísimo. se ve contenido. Profe, ¿se podrían distinguir los polos? Por ejemplo, este puede ser que sea el polo urinario de el que marqué ahí abajo. Pareciera, habría que ver bien, pero sí, pareciera, podría ser. Parece. En los otros no se está viendo, No. pero ese podría ser. Gracias. ¿Alguna pregunta más de riñón? No. Mi consejo, chicos, es para todos para todos los órganos de los sistemas y más que estamos viendo, háganse como un cuadro porque eso nos ayuda también a después a poder describirlo de manera ordenada. Bueno, es un órgano, es macizo, es tubular, está organizado en capas. ¿Cómo son las capas? En cada capa hay alguna estructura o algún tipo celular específico. Entonces, por lo menos van ordenando toda la información, ¿sí? Y les permite decir, bueno, es un órgano macizo que tiene, no sé, una capa de tejido conectivo que lo cubre, una cápsula o no. Es un órgano tubular, está organizado en tantas capas y empiecen siempre a describir de adentro hacia afuera. La capa más de adentro sería la mucosa, que tiene tantas capas, tiene estas células especializadas. Siempre traten de mantener el mismo orden para explicar un preparado. Ok. ¿Y acá qué pudieron ver? Ahí concluimos que era un endometrio. Sería la parte del útero que se desprende y se encuentra en fase proliferativa. Igual tenía una pregunta acerca de eso por el tema de que podemos ver las glándulas, pero cuando están en fase proliferativa tienen cúbicos simple el epitelio y después se hace cilíndrico cuando están en fase secretora. Sí, igual fíjate que entre cúbico y cilíndrico en esta región acá a veces es difícil distinguirla una de otra. Sí, sí, por Puede, eso. puede ser cúbica alta, cilíndrica baja. Es como que entre cúbica y cilíndrica no hay mayor diferencia. No Bien. es como entre plano y cúbico. Pero bueno, Y Eli me también indicó, claro, desde porque arriba, sí, no sé quién quería hablar. No, quería preguntar que si fuera secretor estarían como con la forma de serrucho las glándulas, ¿no? Claro, las luces serían más tortuosas. Más así. Igual tienen que tener, o sea, esto se hace más así, más así. Tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, hay algunos preparados en donde justo, a ver, el endometrio no cambia, hoy es proliferativo, mañana es secretor. Eso se hace como una transición. Entonces, en algunos preparados, ¿sí? Uno puede ver que hay algunas glándulas que están como proliferativas y empezando a transformarse en un endometrio secretor, ¿sí? No es que hoy es proliferativo, mañana me desperté, es secretor. Va habiendo un cambio que es paulatino. Entonces puede pasar que en algún preparado encuentren que las mayorías de las glándulas sean bien proliferativas y empiecen a haber algunas por ahí que se empiezan a serruchar. ¿Sí? desde arriba, o sea, la parte más superficial, digamos, del preparado que está a la izquierda, está el miometrio, que lo podemos identificar porque es músculo liso. ¿En qué parte? Arriba, superior, digamos. Es, bien. ¿Y el resto de la capa qué era? Bueno, igual lo digo, pero ¿qué tipo de tejido? Estrato basal y después tejido conectivo. Laxo. Bien. Y bueno, el epitelio es cilíndrico simple. El epitelio de...
de abajo, o sea, la parte más inferior, Mostrarlo. está como más... Ah, perdón, sí. El epitelio sí que tapiza la luz de este órgano, ¿o no? Sí, sí. Claro, sí, sí. Bueno, exprésense fluidamente. Pero bien, es endometrio en estado proliferativo, o la mayoría de sus glándulas están en estado proliferativo. Claro, Todas pero las- ¿qué otro? Ah, el epitelio, claro, uno es glandular y el otro sería el que tapiza la luz. Bien, ahí está la diferencia. Exacto. Bien, seguimos con la otra. Esa nos tocó a nosotras. Y se trata de tejido nervioso, en específico es una neurona. Y se utiliza una técnica especial que creo que es la técnica de Nissl, en la cual se permite reconocer los corpúsculos de Nissl dentro de la célula. Además, adentro, como la forma que se ve más circular y con mayor tinción o con tinción más uniforme es el nucleolo. Y eso fue como todo lo que pude reconocer del Y aparte embarazo. del soma, ¿ven otra región? El citoplasma que se ve pálido, profe, y los corpúsculos de Nissl alrededor. Pero aparte en la estructura de la neurona, ¿ven otra región que se puede distinguir? Marquen el O soma. sea, ¿Cuál es el soma neuronal? ¿Cuál es el soma neuronal? no sé cómo se hace, pero toda la parte que está en azul. Vayan a opciones, ¿no? A ver, vayan a opciones y donde dice anotar, ahí les aparece la opción para poder dibujar. Ahí está. Ahí no sé quién fue. Ahí está. Sí, que no me salió como. Bueno, no importa, a todos, no te preocupes. La línea no quedó como pensaba. Bien. Y Este es el ¿qué otra primero. estructura? Eso es el soma. El soma, perdón. ¿Qué otra estructura pueden reconocer dentro del soma? Yo creo adentro del soma. ¿Y eso que marcaron adentro qué es? El nucleolo. Bien, ¿y cuál sería el núcleo? Ese que está en el centro. Me marcó mi compañera. Y el núcleo. Ahí está. Por eso me habían dicho núcleo y nucleolo. Ahí está. Ahora sí, bien. No me sale dibujar, pero núcleos de las células gliales. Está bien, pero abajo. se ve. Perfecto. ¿Y acá? Ese es Eso el voy a axón. preguntar. ¿Acá esta zona ya se considera como parte de axón? ¿Qué les parece a usted? Sí, pero bueno. A mí. Sí, pero medio cosita. Se podría decir que el cono axónico, el axón Sí, tal vez acá sea. sería el cono axónico. O acá abajo, Y pero. acá, sí, no sé para qué lado iría, pero acá también, si no puede ser el cono axónico acá, y acá iría un todo rayado, o sea, y acá iría el axón. ¿Y esto qué es? ¿Lo verde? No sé. Sí, bueno. Marqué verde. Y si esto es una neurona, ¿qué podría haber alrededor? Células gliales. Un núcleo glial. Sí. Igual con esta tinción, fíjense que tampoco es que vemos, distinguimos todo lo que está alrededor. Es específicamente para ver los corpúsculos de Nissl dentro de la neurona. ¿Y qué son esos corpúsculos de Nissl? Son como cúmulos de sustancias más. Ay, se me olvidó. Son condensaciones del retículo endoplasmático liso. Eso. Retículo y qué más. Pero liso. ¿Y ribosomas puede ser, profe? Bien. ¿Y por qué hay tantos Por la actividad. corpúsculos? ¿No es porque se sintetizan los neurotransmisores? ¿Solo los neurotransmisores? ¿Qué hace la neurona?
O ¿Qué sea, tipo de sintetiza proteínas en general porque también la neurona secreta, o sea, la función es como de síntesis de proteínas. Y también dicen que son esenciales para el crecimiento, ¿no? a ver, ¿quiénes son los esenciales para el crecimiento? Eh, los, los corpúsculos de Nissen, ¿Para el crecimiento de quién? de, mm, del axón, no sé. Ya. Usted piensa que la neurona, igual venías bien con lo de la síntesis de proteínas. Las neuronas tienen la función ¿de qué? De transmitir señales eléctricas. De transmitir Impulsos. señales, impulsos, sí. Entonces, necesita todo un componente estructural y aparte o sea, tiene una gran cantidad de proteínas involucradas en todos sus procesos. Entonces, la neurona es una célula que tiene mucha síntesis de proteínas. Por eso tiene tantos retículos, ribosomas. No es solamente para los neurotransmisores. Esos neurotransmisores tienen que llegar hasta dónde. Hasta el botón axónico. ¿Y cómo van a llegar donde se generan hasta el botón axónico? El axón. Sí, pero ¿qué hay en el axón? Con ayuda de proteínas transportadoras también. Claro, La esas estructura del proteínas citosqueleto- transportadoras, ¿por dónde van? Por el los citosqueleto. microtúbulos. Por los microtúbulos. Toda esa estructura que ustedes están nombrando, ¿cómo están conformadas? Por proteínas. Por proteínas. Sí, acuérdense que también vieron citoesqueleto como tema de primer parcial. Entonces, también se les puede enganchar, preguntar por ese lado. Tienen que integrar los temas, por eso citoesqueleto es algo muy importante para hablar de neuronas. Síntesis de proteínas también. ¿Qué otro elemento del citoesqueleto hay dentro de la neurona que es muy importante? Los neurofilamentos. Bien. Sí, entonces también ahí podemos arrancar, bueno, describo neurofilamentos, características, microtúbulos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Podemos seguir o no con filamentos de actina, llegado el caso, que no los vamos a ver acá, pero como para Sam. Bien, seguimos con la otra. Ya nos queda un ratito más y tenemos que cortar. Esta estaba un poco más difícil para llegar a diagnóstico, pero fíjense qué es lo que pudieron observar, qué tejidos o qué estructuras. Nosotros, o sea, yo reconocí los conductos intercalares y en este caso me da la impresión de que son estriados. Están formados por un epitelio cilíndrico simple y a su alrededor tiene tejido conectivo. Lo que sí no estaba segura si era tejido conectivo laxo o denso, porque si bien en algunas partes se pueden reconocer como varios núcleos celulares, hay otros extremos donde también no hay ningún núcleo, entonces como que no supe discernir bien cuál de los dos era. A ver, Lo decime, que- ¿cuál es el tejido conectivo que vos decís? Alrededor, como la parte blanca, como rodeando a los conductos. Bien, ¿y eso te parece que tiene muchas fibras, pocas fibras? Nosotros decíamos, profe, que era denso. No sé si estará bien. ¿Se acuerdan del tejido conectivo denso? Tiene poca fibra. Tiene pocas Para fibras. mí es ¿Cómo laxo, sería porque este? O laxo. También es laxo. Predomina, o sea, hay más cantidad de células que de fibras. Exacto, es tejido conectivo laxo. Ustedes no ven fibra, mucho contenido de fibra en todo lo que es acá alrededor. ¿Sí? Y aparte se vería más eosinófilo por la presencia de fibras. Exacto. ¿Y por qué me decías que te parecería que fuese estriado, los conductos estriados? Porque entre medio de, no sé cómo dibujarlo, pero como entre las células hay pequeñas estriaciones que igual se podían ver en riñón
que son como... Sí, ahí mi compañera la está marcando. Bien. Sí, bueno, se Y, ven en y, otros lados. ¿Y qué otras estructuras reconocieron? Los Aparte de... acinos. En este caso, que son esas células que están ahí abajo de tinción, o las tinciones no lo están, pero las que están más moraditas. Y en este caso, igual siento que se ven principalmente los acinos serosos, porque yo llegué a la conclusión de que puede ser la glándula submaxilar, y la glándula submaxilar también tiene acinos mucosos y mixtos, pero en este caso no vi, por ejemplo, los mixtos. Y otras estructuras que también pudimos ver son, por ejemplo, una arteriola, que tiene como sus capas celulares, son como son dos capas, una más interna y otra más externa, pero eso. Bien. Profe, ahí yo marqué en la parte de abajo, perdón. ¿Está en verde? Yo creo que sí, que podría ser una semiluna de una glándula mixta. Sí, en realidad es medio confuso, pero Sí, está medio cortado. esto no es un asino, eso es un conducto que, o sea, pareciera ser uno de los conductos, pero bueno, el corte es como que está medio feo en esa parte. Pero en esto no sería la semiluna, sino que serían el asino. Acá tienen una semiluna, esto que está ahí en rojo. Eso es una semiluna. Eso. Acá hay otra. Creo. Esa también es una semiluna, la que está en amarillo. Eso parece más el núcleo del Sí, asino mucoso. parece el núcleo. Y acá ahí tenés una muy chiquitita que puede ser por el corte, sí, eso ahí arriba. Así, ahí esas estructuras de arriba. Uy, perdón, ese último salió feo, pero lo más arriba. Por ahí en estos preparados así, ahí más así acá. Profe, entonces, ¿por qué hay diferencia de colores? O sea, se ve más rosa una estructura y la otra. Esto es al ser semiluna, estos son los acinos que son mixtos, que van a tener una secreción cerosa. Y esto, a ver, párate, que te voy a marcar acá, el acino es mucoso y lo que va a secretar es mucina. Entonces, el componente es diferente. Si es una glándula serosa, va a secretar proteínas. Si es una glándula que secreta mucina, secreta moco y se lava, ¿sí?, con las técnicas normales de hematoxilina y eosina, ¿sí? Bien, entonces la serosa es la que se ve el color violeta y la mucosa se ve rosada. En este caso, ¿no? Bien. Acostúmbrense a decir basófilo o eosinófilo. Sí, le digo eso, me matan, ya lo sé. Como no me sale decirlo todavía bien, lo digo así. Está bien, cuando eso vaya practicando. Pero sí, sería la parte más oscurita. La parte más clara. Está bien. Pero estaba bien. Ay, ¿quién era la compañera que estaba hablando? Estaba bien a dónde llegaste, que era una glándula submaxilar. Ya. Gracias. Lo importante acá en este preparado, más allá del diagnóstico, porque por ahí es difícil llegar a cuál de las glándulas, a cuál de las dos mixtas es, que reconozcan los conductos estriados, qué tipo de epitelio tienen, que reconozcan los acinos, ¿sí? También el tipo. Esto no hace falta que sepan que es una arteriola, porque también hemos visto vasos, pero sí que reconozcan que el tejido es diferente al de los conductos, qué tipo de tejido presentan, al igual que esta estructura acá. ¿Qué les parece que es? Eso es una vena. Una vena. Porque tiene mayor diámetro y la túnica muscular es más. Cantidad. Es plano, el epitelio plano. Bien, Sí. tiene un epitelio plano. La luz. Bien. Creo que nos da. A ver, ¿qué hora es? ¿Me puedo hacer una pregunta sobre Sí. el preparado? Esto que voy a marcar ahora, ¿por qué las células están así, como con los núcleos hacia la luz, digamos?
Yo estaba hablando y estaba silenciada. Esta es un defecto como del preparado, ¿sí? Pero como roto, pero no se debería de ver así. Y no, lo que te decía Nati, que -10 por ahí que alcanzamos a ver un preparado más antes de las 6. Dale. ¿Qué tipo de tejidos reconocieron antes de decir el diagnóstico? Bueno, me tocó con una compañera que pudimos ver que tiene tejido epitelial, o sea que en realidad lo primero que hablamos es que por el tipo de espacio de luz que hay, creemos que era un órgano tubular, porque tiene como mucha luz en varios lados. Y bueno, tiene un tejido epitelial, entonces supusimos que tenía, o sea, que está formado por capas, un tejido donde es la mucosa, y tiene un epitelio, que a ver si lo puedo marcar. Ese. Bien, ¿de qué tipo? No sé si. Dijimos que era cilíndrico simple y que bueno, que justo tiene una especialización de microvellosidades que vendrían a ser esas. Que no sé si se ve bien en el Sí, se ve dibujo, marcado ahí. alrededor de todo tiene microvellosidades como especialización. No sé si está mi compañera, si quiere hablar ella de algo. Acá, justo en esa región que vos marcaste, y te marcó una región más. ¿Se ve bien cilíndrico simple? En esa parte no tanto, pero viendo, o sea, en esa parte no, pero en otras partes veíamos, por ejemplo, acá, acá esta parte, tiene parte como pseudoestratificada, que en realidad fue una de las primeras dudas, porque parecía pseudoestratificada, pero a la vez en partes que parece cilíndrico simple. Bien. Y otra cosa, esta especialidad en membrana que se ve así más llamativa o alargada, ¿son microvellosidades o son cilios? Sí, creo que sí, no sé. Microvellosidades. Cilios tendrían que ser más grandes, más diferentes. flexibles. Creo que borro todas las líneas que estoy dejando por todos lados. Miren, en esto les estoy marcando todos núcleos a distintas alturas. Entonces, Pseudoestratificado. Miren acá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Acá justo en esta parte se ve como uno solo, pero después miren. Sí, siempre nos quedó la duda de si era pseudoestratificado. O sea, cuando lo hablábamos nos quedaba si era pseudoestratificado o simple, porque en muchos lugares, en la mayoría de los lugares, se ve de esa forma, como alternado en alturas. ¿Cuál es la definición de un epitelio para decir que es pseudoestratificado y cuál es la definición de un epitelio para decir que es estratificado? Pseudoestratificado, que todas las células tienen que estar tocando la capa de la lámina basal, no necesariamente tienen que estar todas llegando hacia la parte de la luz, mientras que estratificado tiene que haber más de una capa. Y puede tener que una que directamente no tenga contacto hacia la luz. Sí. Y en el estratificado se puede decir que en la parte basal, digamos, predominan por ahí células cúbicas porque son como células madres, ¿no? Las que se van a ir como regenerando, por decirlo así. ¿En qué estrato? ¿En dónde? Basal. Sí, esta imagen tiene porciones donde se ve bien el pseudoestratificado, que es la mayoría del epitelio que se ve, y hay porciones como estas donde se ve cilíndrico simple, pero son las regiones minoritarias.
Acuérdense de cuando hablan, no es lo mismo lámina basal que membrana basal, ¿sí? Lámina basal o propia y membrana basal no son lo mismo. Les digo, el epitelio se apoya sobre una membrana basal. Y ahí, nada, a simple vista, primero dije, bueno, pueden ser células caliciformes, pero después dijimos que no. Pero bueno, era otra cosa que habíamos entrado en duda. Por ahí sí tendríamos más parte del preparado, por ahí ¿Se acuerdan de las células caliciformes? ¿Se les veía el núcleo? No. No, entonces eso que marcaste que tiene ahí un núcleo bastante llamativo. Claro, por eso es como que primero dijimos, bueno, medio blanco, medio así, caliciformes, no, se le ve el núcleo de ahí, listo. Claro. ¿Y debajo de ese epitelio qué tienen? Músculo, ¿no es? Tejido conectivo denso, ¿no es? No sé. Tejido conectivo sí tiene mucha celularidad, pero en esta región, por la tinción, pareciera que tiene fibras musculares, ¿no? Sí. ¿Pudieron llegar a qué órgano sería? No. Esto es trompa uterina. Estas son las fibras. Cosa no escuché. Trompa. Ah, Y esto que estamos viendo acá son los cilios, que es la especialidad de membrana apical. Las microvellosidades son más cortitas y se ve como más como un reborde. No sé si se acuerdan del digestivo. Bueno, creo que no hemos visto con mucho aumento digestivo, pero se ve como un reborde más homogéneo cuando se ve microvellosidades. Al menos a mí me ayuda a distinguirlo así, que cilios es más desparejo. Y estereocilios, como se ven en masculino, se ven mucho más alargados. Guárdense nada más que las microvellosidades son, especializaciones de la membrana apical. Pero, ¿cuál es la función de la microvellosidad? ¿Cuál es la estructura y qué función tiene? La función es de absorción, ¿verdad? Claro, ampliar la absorción. Sí. La superficie de absorción, bien. Entonces, acá que estamos en trompa, necesitará tener, ¿cuál es la función de la trompa? De movilidad, o sea, los cilios para la movilidad del folículo. O sea, ¿cuál es la función de la trompa como trompa uterina? ¿Qué pasa en la trompa? Atraer a lo claro, exportarlo, moverlo. Transportar, y atraer, no, en realidad la trompa no atrae, o sea, circula por ahí. Por eso, pero ¿tiene alguna función de absorción? No, ninguna. No. Entonces no son microvellosidades. Claro, tiene cilios justamente que van a contribuir al transporte, ¿sí? Entonces también si tienen dudas, porque supongo que no se acuerdan, traten de pensar en la función del órgano y en función de eso también cuál es la especialización de la membrana. Profe, pero ahí podemos distinguir, o sea, ¿por qué distinguimos en el microscopio, digamos, que son cilios y no son microvellosidades? Porque son mucho más largas. La microvellosidad vos la verías como... me deja escribir ahora, la verías como apenas, como si fuera una línea un poco... Con mucho más aumento podrías ver como la membrana más de manera más grosera, pero no verías esto. Esto es mucho más largo de lo que es cualquier... Mirá esa zona acá. Puede ser que en cualquier momento se nos corte. Acá, mirá esta zona acá. Ahí la aviso a Maru igual que esperé un ratito. Bien, ahí está. ¿Ven ahí? Son re largos los cilios. La microvellosidad lo veríamos como algo así mucho más parejo, porque la microvellosidad que es una, digamos, es parte de la célula, es una membrana, ¿sí? La membrana que va extendiéndose. Entonces lo veríamos, y acá miren, acá también es Son especializaciones de la región apical. Claro, miren acá también, uy, ahí me quedo. ¿Se acuerdan? No sé si la imagen de cuando digamos en tubo digestivo, las microvellosidades, también especialidad de membrana apical, pero es como el ribete en cepillo, que se ve como parejito, como digamos, una sombra, una línea pareja sobre lo que es. Sí, acá es más irregular. Claro, los cilios es más irregular, más desordenado, sobre todo, fíjense acá también en esta zona. Se ven como prolongaciones de la célula, pero no algo muy uniforme.
Profe, ¿y eso que está ahí que parecen, no sé si serán glóbulos rojos son? Sí, ¿Cuáles? Sí. ¿Eso es todo tejido conectivo lo que marcaste en verde? No, Lo que está entre medio, eso que digamos, eso que marcó Paula. Eso Yo ahí, quería preguntar, esos son eritrocitos. Que debe ser, se debe haber roto alguna venita o alguna cosa así, pero son eritrocitos. ¿y esto del medio? No escuché. No, ¿eso qué es? ¿Qué capa viene por debajo del epitelio en la trompa? Tejido conectivo. ¿Tejido conectivo lácteo puede ser? Denso. Denso. Bien. Porque en el denso, o sea, hay menos cantidad de células y predominan más las fibras. Y las fibras por ahí, yo siempre digo las colágenas, pero bueno, depende del tipo, por ahí son las que más predominan, se ve como más eosinófilas. Ok, gracias. Bueno, no sé, igual quedamos acá, grupo 4 era esto. Ya ahora tienen que entrar los chicos de plenario de... No me acuerdo de qué materia. Ayer, Yerá, ¿no es? Sí, no me acuerdo si está Yerá o Yerbe. Sí. ayer. Yerá, bien. Bueno, el jueves que viene... La semana que por viene, si ahí- quieren, seguimos, arrancamos desde el grupo 4 o vemos, no sé, si tienen algunas dudas puntuales o temas o preparados o algo puntual, vengan con esas dudas. Porque ya es la última clase de repaso. Sería bueno que sí, que terminemos de ver los grupos y después vemos por ahí otra cosa. Bueno, por ahí después podemos ver más preparados o si tienen dudas, por ahí nos dicen al principio y por ahí mientras que estamos con los preparados vamos organizando lo de las dudas y demás. Claro, profe, una Bueno, consulta. chicos, sí. ¿Todavía no están Sí. los grupos para